Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de Blecher en cuanto a entrevista, ¿sí? Primeramente vamos a hacer una diferencia entre la entrevista abierta y cerrada. La abierta no está estipulada de manera rígida, sino que tiene libertad en las intervenciones. No es que no hay preguntas, sino que las preguntas son mucho más amplias, ¿sí? ¿A qué llamo en este caso? A que si apuntamos a la personalidad del sujeto, vamos a dar libertad a que el sujeto desarrolle la respuesta y en base a lo que nos dice, repreguntar. Con respecto al modo de tomarla, se toma de manera individual, porque hay que escuchar a cada uno de ellos para poder repreguntar. Si bien vamos a tener preguntas, van a ser preguntas generales y que van a abrir a nuevas preguntas. Con respecto a las entrevistas cerradas, son ya establecidas, o sea, ya están preparadas. Entonces, ¿cuál es la cuestión? En este caso, la cuestión es la recopilación de datos, ¿sí? ¿Para qué? Para después compararlos. En este caso, la entrevista cerrada se puede tomar de manera individual, pero también se puede tomar de manera grupal. ¿Por qué? Porque podemos tomarlo a la vez porque solo tienen que contestar lo que figura allá. Con respecto a la entrevista en psicopedagogía, nosotros elegimos una entrevista semiabierta o semidirigida. ¿Qué quiere decir esto? Tiene de ambas. Hay datos que yo quiero recolectar en esa entrevista que son necesarios para poder hipotetizar sobre qué es lo que está sucediendo con ese sujeto, pero a su vez necesito que sea abierta para que el otro se explaye y me permita a mí tener más material para analizar. ¿Está bien? Nosotros dijimos que la entrevista es una técnica. Entonces, como toda técnica, tiene un proceso en esta construcción y hay momentos de análisis de esa entrevista, que es lo que vamos a ver ahora. La entrevista nunca se acaba. ¿Por qué? Porque si hay un dato que nosotros recogimos en otros encuentros, nosotros tenemos que ir completando esa entrevista. Por eso cuando el paciente se va, nosotros vamos al legajo y continuamos completando este legajo psicopedagógico. Con respecto a lo que nos dice, esto nosotros ya lo veníamos hablando, pero lo reiteramos nuevamente. Nosotros tenemos que ver qué es lo que dice, cómo lo dice y lo no dicho. Por eso nosotros decimos lo manifiesto y lo latente. Los observables dentro de este manifiesto y latente tiene que ver con la capacidad de escucha que tiene que tener el psicopedagogo, esta cuestión de los silencios, desde qué lugar, qué tipos de silencio son los que se permiten, pero también la capacidad de observar, porque el psicopedagogo debe tener esa capacidad de observar. Observa y escucha, pero también vivencia, porque hay algo que sí le pasa con ese sujeto y es lo que tiene que analizar. ¿Para qué? Para que le pueda dar herramientas. Con respecto a la entrevista, vamos a hablar de concordancias y divergencias. La concordancia tiene que ver que hay una coincidencia en lo dicho, ¿sí? Y en lo actuado. Y muchas veces eso no pasa, y ahí están las divergencias. Cuando no coincide lo que decimos, ¿sí? Con la manifestación de nuestro cuerpo. Muchas veces en la entrevista nos dicen, yo vine porque quise, pero sin embargo la conducta es rígida, es estereotipada, los brazos cruzados, entonces no coincide lo que nos dice con lo que nos muestra. Otro ejemplo puede ser cuando dice afirmar algo con la voz, digamos, y sin embargo con la cabeza lo está negando. Ahí nosotros dentro de la entrevista lo manifiesto y lo latente. Tenemos que tener registro de esto. Con respecto a la diferencia, y esto es fundamental, entre anamnesis y entrevista, anamnesis se decía anteriormente, ahora se dice historia vital, y una entrevista. No son lo mismo. La anamnesis lo que busca, la historia vital, busca la recopilación de datos, pero de manera cronológica, desde el momento de la gestación de ese sujeto hasta el momento en que entró a consulta con nosotros. ¿Sí? En la anamnesis se parte del supuesto que quien nos está diciendo los datos conoce la vida suya o de la persona a la cual viene a este motivo de consulta. Entonces partimos de ese supuesto. En la entrevista, que no es historia vital, sino que la historia vital es un tipo de entrevista,
En la entrevista psicopedagógica partimos de otro supuesto. Nosotros partimos del supuesto que hay una historia que nos van a contar, que ellos conocen, pero que nosotros debemos descubrir lo que no sabe ese sujeto de sí mismo. ¿Se entiende? Esta entrevista, esta técnica, tiene un marco teórico. Va a tomar del psicoanálisis, de la Gestalt y del conductismo. Del psicoanálisis va a tomar la conducta inconsciente. De la Gestalt va a tomar esta capacidad de ver el todo, compuestos por elementos que hacen a las partes de ese todo. Y del conductismo va a tomar la observación del comportamiento de la conducta. Ahora, lo que yo tengo que saber primero es que todo emergente, consciente o inconsciente, que sale en una entrevista es siempre relacional. Tiene que ver los lapsus, las ausencias, los olvidos, todo tiene que ver con esto que estamos hablando. Lo que tengo que encontrar es por qué lo dijo y tiene que tener relación con esto que estamos hablando. ¿Se entiende? Ahora, también tengo que saber que en una entrevista, el que controla la entrevista es el entrevistador. Pero quien dirige la entrevista es el entrevistado, porque dependemos de ese sujeto. ¿Para qué? Para poder recolectar la información necesaria para continuar trabajando. Si un entrevistado le gana la ansiedad y se despersonaliza, no vamos a poder recabar información que no sea de utilidad. ¿Se entiende? La relación entre ambos, entre entrevistado y entrevistador, hace al campo de la entrevista. Todo lo que pase, consciente o inconscientemente, todo lo que pase es lo que va a determinar el campo de la entrevista. Este campo es dinámico y dentro de este campo entra el encuadre. El encuadre tiene que ver con un lugar. Nos vamos a encontrar en este consultorio. ¿Qué días? Tiene que ver con un horario. Nos vamos a encontrar los lunes de 5 a 6. Tiene que ver con los honorarios. Yo por este encuentro en el cual vamos a trabajar, yo voy a percibir unos honorarios. Y estos honorarios son tal durante estos primeros 6 meses. Pero tenemos que aclarar bien lugar, horario, honorarios, roles y funciones. ¿Qué rol va a ocupar? La persona tiene que saber qué rol vamos a ocupar nosotros y qué función y qué rol van a ocupar ellos. También yo tengo que explicar cuáles son los objetivos de estos encuentros semanales o quincenales para que estén claros qué es lo que pretendo obtener. También yo tengo que decir el modo de trabajar que voy a tener. Bueno, vamos a tomar una serie de técnicas para arribar a un diagnóstico. Yo se lo tengo que decir, qué tipos de técnicas, si vamos a hacer a través de juegos, de escenarios lúdicos, a través de técnicas proyectivas o psicométricas. Yo le tengo que explicar a la persona a qué es que se va a enfrentar. Porque si no entra esta cuestión persecutoria de no saber qué pasa dentro del consultorio. Entonces, la persona tiene que estar tranquila, ya sea quien se vaya a quedar o ya sea quien trae al menor para que se quede en consultorio. Con respecto a los momentos de la entrevista, primero es la apertura. Ahí vamos a ver el motivo de consulta, el que nos manifiesta el motivo de consulta. Acuérdense que es lo manifiesto y lo latente. Lo latente lo vamos a analizar después. Después pasamos a la segunda parte, que es la entrevista propiamente dicha. Esta cuestión de las preguntas, el desarrollo de las preguntas, y después se hace un cierre de la entrevista, donde nosotros avisamos que se ha finalizado la entrevista. Ahora, después viene otro trabajo, que es la post-entrevista. Ahí hay un análisis y una evaluación de la entrevista. Dentro de esta entrevista, ¿sí?, hay que analizar al entrevistador, al entrevistado y a la relación interpersonal que se da entre ellos. ¿Se entiende? Con respecto a el modo en que vienen a consulta, puede pasar 3 variables. Primero, puede pasar que alguien venga porque siente que algo no está bien. En este caso decimos que tiene características neuróticas. ¿Por qué? Porque dentro de él hay algo, hay una percepción de que algo no está bien. Entonces viene a consulta. Con respecto a otro posicionamiento de las personas, es esta cuestión psicótica. Es traído, él no está convencido y está negado de venir, pero lo traen,
Siempre decimos que como que lo traen a la fuerza, no está convencido de estar acá. Muchas veces los padres vienen a consulta y no le avisan al sujeto que vienen por él. Vamos a visitar a alguien, dice. Entonces, cuando la persona se encuentra con nosotros decimos, a ver, no es que decidió venir, sino que es traído. Con respecto al tercer posicionamiento, que es el psicopático, es el que hace actuar a otros. O sea, no cree tener motivos, pero viene igual. Viene porque lo mandaron. Por ejemplo, si viene una mamá con su hijo, no suele decir, a mí me mandan de la escuela. O sea, hace caso porque la mandan de la escuela, pero no está convencida de que deba traerlo. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que se entiendan los componentes psicoanalíticos dentro de una entrevista, los mecanismos de defensa dentro de esa entrevista. Yo los tengo que poder conocer. Muchísimas gracias, espero que les haya servido.